Bienvenido, Patch. Gracias. Es una maravilla poder compartir algo de tiempo contigo. Tienes una vida bastante inspiradora y extraordinaria. Espero que podamos mostrar parte de ella en esta conversación. Quiero que nos hables un poco de tu vida, desde tu infancia hasta quien eres hoy. Nací el 28 de mayo de 1945 en una familia militar. Mi padre era soldado, luchó en la Segunda Guerra Mundial. Y luego vivimos 3 años en Japón, 1947, 48 y 49. Luego se fue 4 años a la guerra de Corea. Lo destrozó. Le quebró el alma. Luego vivimos en bases militares en Estados Unidos. Y después nos mudamos a Alemania y vivimos en Kaiserslautern durante 7 años, desde 1954 a 1961. En aquella época me describían como un rarito, friki, empollón, lerdo. Nunca fui demasiado masculino. Me pegaron muchas veces, porque los hijos de los soldados suelen ser muy masculinos, y yo no lo era. Mi padre murió en 1961. Yo tenía 16 años, y nos volvimos a Virginia, la tierra natal de mi madre. Y puedo decirte el momento exacto en que cambió mi vida, junto a una fuente, en un parque en Virginia, que decía, solo para blancos. Exploté. Que alguien pudiera pasar por ese cartel sin arrancarlo, que la gente odiara a otros por su piel. Me considero inteligente, y sé que no hay nada en nuestro cerebro que nos haga odiar así. A los 17 años había estado en instituciones mentales 3 veces, y mi vida cambió para siempre a los 18. Estaba en Washington, en el famoso discurso de Martin Luther King, de Tengo un sueño. Y ¡bum! Cambié de inmediato. Me dije, no te suicides. Tienes que revolucionar el mundo con amor y diversión. Y tomé la decisión, con 18 años, de no volver a tener un mal día, de no volver a desperdiciar un día estando mal. Decidí ser 6 cosas en todo momento: feliz, divertido, cariñoso, cooperativo, creativo y considerado. Supe también que debía ser un activista. ¿Pero de qué tipo? Y entonces, cuando ya estaba terminando la carrera de medicina, me di cuenta de que no podía ser un médico convencional. Tenía que ser un médico libre, cariñoso y amable. En la universidad me metí en muchos problemas. No por mis notas, sino porque decía lo que pensaba. Era sincero. Y pasaba tiempo con mis pacientes. Me entrenaron para atender en 6 o 7 minutos y yo prefería estar 3 o 4 horas. Tu decisión de estudiar medicina estaba conectada de alguna manera a esa revolución de amor y felicidad que iniciaste a los 18 años. Decidiste servir a la humanidad a través de la medicina, ¿verdad? Exacto. Y trabajar por la paz y la justicia fuera de mi profesión. Y eso nos lleva a lo que decías, que no eres el tipo de médico que está a 10 minutos con su paciente, que quieres pasar mucho tiempo, incluso 3 o 4 horas con cada uno de ellos, porque no quieres solo curarlos, sea lo que les pase, sino entenderlos y hacer algo que me parece muy honorable: intentar mejorar sus vidas. Quiero que describas cómo trabajas, porque tienes una manera
muy particular de hacerlo. Bueno, creo que ayudaría si te explico el concepto de hospital que llevo intentando sacar adelante desde ese momento. En la Facultad de Medicina escribí un trabajo sobre el tipo de hospital que quería, en el que todos los empleados vivieran juntos en una comuna ecológica. Estábamos en los 60, recordemos, y yo era lo que se conocía como hippie. Tendríamos 120 empleados viviendo en el hospital. Sería una granja, una comunidad de artistas y el propio hospital. Todo gratis. Un destacado psicólogo ruso llamado Lev Vygotsky introdujo el concepto de zona de desarrollo próximo. Se podría decir que eso fue lo que hicimos. Creíamos que teniendo unos empleados felices y divertidos, tendríamos pacientes felices y divertidos. Al mostrar interés en cosas, los demás se interesarían también. No habría distinciones entre pacientes y empleados. ¿Qué herramientas usabais con ellos? Me hace gracia lo de herramientas. Éramos sus amigos. Mi abrazo más largo fue de 12 horas. Imagínatelo. Y era divertido. Teníamos juguetes. Éramos un circo y un hospital. Teníamos bailes 2 o 3 noches por semana. Aprendí a bailar rock and roll sin parar durante 5 o 6 horas. En esa época, un baile enorme con tanta gente divirtiéndose era lo mejor. Era imposible sentarse y mirar. Hacíamos fiestas. Llenábamos habitaciones con globos del suelo al techo. Podía haber 50 personas en las salas sin verse entre ellas, porque había globos por todas partes. Y si alguien tocaba un globo, lo notábamos todos. Comíamos juntos. Contábamos historias juntos. No distinguíamos entre los pacientes, los empleados, los que limpiaban, los médicos. Éramos una gran familia. Me encantaba. Aprendí a vivir durmiendo entre 2 y 5 horas, porque mientras dormía no podía divertirme tanto. Te he oído decir muchas veces, Patch, que la vida es demasiado seria, claro, pero que ser serio no es parte de la naturaleza humana, que lo que sí forma parte de ella es lo que tú describes: jugar, reír, el humor, la música. Éramos gente divirtiéndose, educando, jugando y cuidando. No nos vestíamos como médicos, con batas blancas y todo eso. Era un entorno donde era complicado ser serio, porque ¿por qué serlo? No significa que no tuviéramos un lado serio, claro. Además, los primeros años coincidieron con la guerra de Vietnam. Háblame un poco sobre lo de ser payaso. Es algo que te define como persona y define cómo conectas con la gente. ¿Me pongo mi nariz de payaso? Claro, lo que quieras. La tengo en el bolsillo. Vale. ¿Por qué empecé con lo de payaso? Empecé con esto para protegerme de la violencia. Pero a la vez noté que a la gente le encantaba. Le gustaban las tonterías, los juegos. Y lo había hecho tanto que era fácil encontrar la diversión en situaciones en que parecía que no la habría. Incluso en momentos duros, como cuando alguien, incluso un niño, estaba a punto de fallecer. En momentos duros podía darme cuenta de que todo el mundo estaba muy serio. Acercarme a la persona en cuestión y preguntarle: ¿quieres que esto sea más divertido? Y hacer una especie de coro.
Y, por supuesto, la persona enferma acaba riéndose. Empecé a jugar, a presentarme tal y como era. Tuvimos nuestro extraño y particular hospital durante 12 años. Vivíamos en una casa de 6 dormitorios. Entre 500 y 1000 personas pasaban por allí cada mes, desde 5 a 50 huéspedes, y sin cobrar ni un dólar. Imagina lo intenso que era. Algunos de ellos pertenecían a bandas de motociclistas, había de todo. Algunos estaban deprimidos, odiaban la vida, y estaban todos juntos en una casa. Y como también había niños, teníamos nuestros truquitos. Si había un señor muy enfadado y enviabas a un niño pequeño, se acababa ablandando. Nosotros lo sabíamos y lo aprovechábamos. Hicimos esto durante 12 años y pensé que conseguiríamos dinero, que nos donarían algo y podría construir el hospital, pero no fue así. Antes de eso, había pedido que no se hiciera publicidad. La fama es una pesadilla, pero acabó sucediendo. Se escribieron artículos, incluyendo uno muy grande en el Washington Post, que recorrió todo el país, etc. Y fui a la televisión, estuve en el programa de Oprah y otros parecidos. Y luego, con la película, Hollywood prometió que nos ayudaría a construir el hospital. Ganaron $2.000 millones y no nos dieron nada. Les escribí y nunca me contestaron. 1 año y medio después de cerrar el hospital, me sentía muy vacío. Necesitaba cuidar de alguien. Tengo mucho dentro que dar a los demás y he visto que surte efecto a la gente que sufre. Y no tenía un hospital y no quería hacerlo a lo radical como estábamos haciéndolo. Quería mi hospital. Así que empecé 2 proyectos. Hablar con la gente porque estaba hablando a todo el país y había empezado giras internacionales y pensé, ¿por qué no hago giras como payaso? Y así empecé con estos viajes. Creo que los primeros fueron hace 35 años. El primero fue en la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque eran el enemigo. El enemigo. Estos viajes... Hicimos entre 7 y 9 viajes al año durante 25 años. Tuvimos que parar por la COVID. No nos dejaron entrar ni en hospitales ni en orfanatos. Pero durante esos años vimos muchos milagros, muchas cosas. Y ahora apoyamos grupos de payasos porque los hay por todo el mundo. Estoy segura de que en todos tus viajes por el mundo, cuando interactúas con la gente, te preguntarán muchas veces sobre esa revolución y esa decisión tan radical que tomaste a los 18 años de no volver a tener un mal día jamás. Seguro que te han preguntado muchas veces, ¿cómo lo hago? Es una buena pregunta. La respuesta más simple es que todos los seres humanos tenemos el poder de construirnos a nosotros mismos, decidir quién queremos ser, cómo queremos reaccionar a las cosas y cómo queremos pensar. Por desgracia, la televisión y la sociedad americana... A veces pienso que quizás solo un 10% de la población adulta de los Estados Unidos reflexiona sobre las cosas, no piensan. Son como robots. Los adultos estadounidenses normales no se gustan. No quieren a sus parejas y odian sus trabajos y no van al médico por eso. Simplemente lo aceptan. Las charlas que más he dado, que más me piden, son sobre estrategias en el mundo del amor, la alegría de querer, el humor y la salud, etcétera, cosas así. Y no estoy seguro de cuánta gente entiende que crear su propia felicidad es una opción. Sin embargo, para los que
Estuvieron en mi hospital al principio. Si alguien decía, siempre me duele todo, y yo luego lo veía disfrutando, le recalcaba que estaba disfrutando y qué le había causado esa alegría. Demuestra que no la has creado tú. Lo has hecho. No la has analizado y te la has guardado en el bolsillo para un día que llueva. Pero, ¿qué porcentaje de los adultos estadounidenses tiene autoestima y se quiere? Uno muy pequeño. Pat, has hablado sobre la soledad. Sé que has dicho que la soledad y la indiferencia son las peores cosas que puede experimentar alguien, o al menos están entre las peores cosas que pueden experimentar. Lo he visto en muchas cartas que me escribe la gente sobre cómo durante la pandemia han tenido que vivir solos. Y me pregunto de verdad, ¿cómo alguien puede vivir solo? Somos animales tribales, como los gorilas y los chimpancés, que viven en grupo. Mucha gente vive sola en una casa y por eso se sienten solos y dicen estar deprimidos. ¿Y si acabas en una casa y tu única compañía es una pareja que no te cae bien? Y quizá la gente también se sienta sola cuando está con más gente. Sí, desde luego, totalmente. Pat, ¿crees que muchos de los problemas que estás mencionando surgen de una falta de empatía? Claro. ¿Te importan los árboles? Y esto te lo preguntan como si fuera una pregunta inteligente. Si vendes estas 40 hectáreas de árboles para hacer un aparcamiento, recibes $1.000.000. Y ese $1.000.000 es mucho más valioso para esa persona que 100 árboles. Y es gracioso, porque algunos de esos árboles son más viejos que esa persona. Los humanos se sienten los dioses de este planeta. Creen poder consumir lo que deseen, contaminar todo lo que toquen. Sé que hay multimillonarios que al oír hablar de extinción piensan, yo no. Lo digo a la gente, y es más fácil decirlo que hacerlo. Si no se quieren a sí mismos, ¿cómo van a creer que son capaces? Pat, has mencionado en muchas ocasiones que una de las mejores cualidades de la gente que en su vida profesional se encarga de cuidar de los demás y rodearse de personas, como es el caso de los profesores que educan a las generaciones que vendrán, los médicos como tú, Las enfermeras, los trabajadores sociales, las madres, los padres, que una de las cualidades más importantes es la compasión. Compasión es otra manera de decir amor dirigido o amor sentido. La compasión, sientes algo y puede que no sepas ni qué es, pero hay una canción que te hace sentir muy bien. No te lo crees. Acabas de oír a Chopin tocando el piano. Y te ha hecho pensar cosas bonitas sobre tu familia, por ejemplo. Creo que todo va unido a la compasión. Es un nombre para algo muy grande, para todo lo que pensamos y hacemos que vaya relacionado con el amor. Quizá amor sería un término genérico, mientras que la compasión va dirigida a algo. No creo que se pueda sentir compasión de manera genérica. Siento compasión por todo. No, normalmente es amor dirigido a algo. Pat, tienes metas muy grandes, preciosas e inspiradoras para intentar mejorar nuestro mundo, para hacer que la gente sea más compasiva, que tenga más empatía, para
crear una revolución de amor y diversión para todas las personas con las que te relacionas. Y llevas así muchos, muchos años. Pero es algo difícil de hacer, muy complicado. No, lo difícil sería no hacerlo. No he encontrado ni un colegio, ni uno solo en todo el mundo, ni primaria, ni secundaria, que dé ni una clase sobre amor. En todo el mundo. ¿Y si enseñáramos a amar? ¿Y si entraras en clase y el profesor dijera, vale, todos de pie en parejas, ¿vamos a darnos un abrazo de 1 hora? Te puedes imaginar a la gente yéndose porque no quiere un abrazo de 1 hora. Pero sí que podemos decir a la gente como yo, vamos fuera a jugar a béisbol o fútbol. Y en mi caso, yo no quería hacerlo. Sé que te encanta leer y que te gustan mucho las películas. Y bailar. Bailar y la música. Háblame de la poesía, porque acabas de recitar un poema. Emily Dickinson. No ponía título a sus poemas. Hope is a thing with feathers that perches in the soul, that sings the tune without the words and never stops at all. And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash that little bird that kept so many warm. I've heard it on the chillest land and on the strangest sea, but never in extremity it asked a thing of me. Es uno de mis poemas favoritos. ¿Lo conoces? Lo conozco. Para mí, la salud mental va unida a la pérdida de la vida tribal, la desconexión de la naturaleza y la desconexión de las artes. Es increíble la poca conexión que tienen los estadounidenses con las artes, en todos los ámbitos. Muy pocos amigos durante mi infancia querían escuchar a Beethoven, Chopin, a Rachmaninoff. Muy pocos querían ir al teatro a ver a Calderón, a ver cualquier obra. Preferían Click, deportes, o Click, la serie de moda. La gente apaga el cerebro. Y hacer eso es algo muy peligroso. Patch, háblame de tu institución. Gesundheit surgió porque experimenté la medicina desde dentro, como estudiante en una facultad de medicina durante 4 años. Lo vi cómo funcionaban los hospitales. Hice prácticas 1 año después de acabar la facultad. Y no podía, era incapaz de hacerlo. Si eras el mejor doctor, podías tratar a todo el mundo mal y no pasaba nada. Y si llegabas ahí, podías tratar tú mal a todos. Me di cuenta de que debíamos mostrar nuestro hospital, que tendría muchos tipos de médicos, que sería gratis. La medicina es muy cara, por eso nos mudamos a un hogar grupal y lo intentamos allí. Lo intentamos durante 12 años y no conseguimos ninguna donación. Aún pienso, van a donar algo. Y hay una canción. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go. This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. Eres un verdadero artista. Lo sé, estoy loco. ¿De qué trata la canción sino de conseguir lo que quieres? ¿Qué quieres tú? Quiero medicina gratis para todos. Quiero un mundo en que
a los doctores y enfermeros les encante su trabajo, incluso si un día no curan a nadie, que les guste y que no los haya tratado fatal el médico con más experiencia. Llevo más tiempo trabajando en la no violencia que en medicina. No creo que pueda defender a mi familia. No creo que pueda levantar la mano para pegar a nadie. He estado en situaciones en que, de ser un hombre de verdad, lo habría hecho. Pero soy un pacifista. Has descrito tu vida como un baile con la humanidad. Creo que es la descripción más bonita que he oído jamás. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Me encanta bailar. ¿Por qué estoy aprendiendo a andar con una prótesis? Probablemente el motivo número uno sea poder volver a bailar rock and roll. Porque fue un estilo de música muy importante durante los 12 años que estuvimos abiertos. Hacíamos bailes de rock and roll enormes, a menudo 3 veces a la semana, porque era una manera fácil de juntar a todo el mundo. Crecí con el rock and roll, soy de esa generación. Nací en el 45 y el rock and roll surgió en los 50, y ahí estaba yo. Más adelante en mi vida, fui a varias clases de baile. Y al hacerme mayor y acercarme al entorno rural, aprendí danza en línea y cuadrillas. Son bailes en grupo. Siempre busco las cosas que se hacen en grupo, que unen a la gente. Nadie puede decir, yo no bailo, porque es inevitable. Si hay un chico que dice que no baila o una chica, se les puede encontrar una pareja que haga que quieran bailar. Muchas gracias, Patch. Gracias por tu tiempo y por ser quien eres. Gracias por la misión tan bonita que tienes en la vida.